currículum del doctor Akira. El doctor Akira Esqueda es autor del libro Educando a los niños con emociones, de la editorial Pearson. Es doctor por el Centro de Investigación Fritz Perls en Gestión Emocional. Cuenta con una maestría en inteligencia emocional, así como también con una especialidad en psicoterapia de niños y adolescentes y en psicología clínica. Ha dado conferencias en España, China, Japón, Cuba, Argentina, entre otros países. ¿Ok? Entonces, sí tenemos como un súper invitado de lujo que espero que puedan disfrutar y que puedan, pues obviamente, pues compartir con él y que él les pueda impregnar toda esta energía que siempre tiene en su trabajo. Bienvenido, doctor Akira, al Centro Escolar Aparicio. Muchísimas gracias, Mari. Pues bueno, si me ayudas poniendo la presentación. Vamos a ver, papás, que la parte esencial de lo que vamos a trabajar hoy es la parte de motivación. ¿Cómo motivar a mi hijo para que sus clases, para que sigan en sus clases en línea? Sé que en estos momentos es complicado, muy complicado la situación. Tal vez al inicio de esta pandemia, pues decíamos, es una novedad, los niños tenían esa novedad, tenían esa inquietud y decían, pues bueno, vamos a intentarlo, pero ya a estas alturas sí ya empieza a ser un poco más complicado, y más porque pues nos ganó ahora sí esta parte de saber cómo dar estas clases en línea. No estábamos preparados, poco a poco nos estamos capacitando, los maestros se están capacitando para dar mejores clases, pero la realidad es que a veces nos cuesta un poquito de trabajo. Entonces vamos a tener aquí ciertas acciones. Voy a tratar de hacerlo lo más dinámico que pueda y de hacerlo con mayor número de tips posibles, ¿vale? Entonces, si quieres la segunda, Mari, la que sigue. Vamos a ver, ¿qué es la motivación? La motivación, normalmente todo el mundo creemos que es como que esa inyección de gasolina que nosotros vamos teniendo para hacer las cosas. Nosotros muchas veces en esta parte de motivación creemos que es como que esa pastillita mágica, esa palabra mágica o ese discurso, esa canción, esa película que nos lleva a movernos a la acción. Lo cierto es que no es del todo cierto. La motivación no es un deseo, no es algo que yo desee y porque lo deseo empiezo a buscarlo, sino es una necesidad. La motivación, esto la define Carl Rogers, y Rogers menciona que la motivación es la adaptación hacia una nueva necesidad. ¿Qué significa esto? Significa que si el niño no tiene una necesidad de tomar clases en línea, entonces no va a generar una adaptación y por lo tanto no va a querer tomar clases en línea. ¿Por qué? Porque al final del día, pues las evaluaciones no sé cómo las lleven, pero normalmente el problema es que no tengo esa necesidad. A lo mejor cuando estaba en presencial sí, porque veía al profesor y quería yo ser el mejor de la clase, o porque iba a ver a mis amigos, o porque tenía esa necesidad de estar con los demás, de convivir con mi maestra, de convivir con mis amigos. Y en esta parte virtual, si no tengo una necesidad o no tengo ahora sí que esa parte, esa chispa para levantarme diario, entonces no me va a gustar las clases y no voy a poder participar ni hacer mis tareas. Entonces, ¿cuál es o cómo es el punto o el detalle fino que yo tengo que destacar para motivar a mi hijo? La parte esencial o el detalle fino es que yo le tengo que crear una necesidad a mi hijo. ¿Cómo le voy a crear esta necesidad? La necesidad se la voy a ir creando a partir de lo que mi hijo desea o lo que yo deseo que sea mi hijo. Vamos a empezar entonces por ver una teoría de necesidades. Y la teoría de necesidades habla que lo primero que va a buscar es una parte fisiológica. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que si mi hijo tiene sueño, no va
a poner atención a clases. Entonces, lo que tengo que empezar a generar es empezar a, no sean malitos, al final de la sesión les voy a empezar a contestar todas las preguntas, ¿vale? Porque vi que levantaron la mano, no sé si fue un descuido, pero al final, para irnos un poquito rápido, ¿les late? Entonces, vamos a ver que la parte de la, ¿cómo se llama? Que la parte principal de todo esto, de crear una necesidad, lo primero que tengo que crear son hábitos. Hábitos en el sentido de que lo que buscamos es que cada uno de los niños tenga un hábito de dormirse a tiempo, un hábito de una buena alimentación, un hábito de una buena higiene, un hábito, o sea, vamos a empezar a generar hábitos. ¿Por qué vamos a generar hábitos? Porque estos hábitos nos van a ayudar a que el niño pueda seguir reglas, ¿ok? Entonces, normalmente, como está en casa, le empezamos a dar un poco más de libertad a nuestro hijo de que se duerma un poquito más tarde, de que no se lave los dientes a la hora que debe de ser, de que no hay un horario claro de la comida, porque al final del día, pues todo el tiempo está en casa. Lo que tenemos que empezar a desarrollar son estos hábitos. Normalmente, y aquí les doy un tip, un hábito se empieza a generar cuando nosotros desarrollamos esa actividad durante 27 días seguidos. Entonces, durante 27 días seguidos, si hacemos una actividad, por ejemplo, dormirnos a las 9 de la noche, 27 días seguidos, entonces vamos a empezar a formar ya una huella cognitiva, que significa que ya empezamos a generar un hábito, ¿ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es que los primeros hábitos que vamos a desarrollar son hábitos fisiológicos. Los mínimos que yo les recomiendo es un horario de dormir, un horario de comida, un horario para hacer tarea y un horario para despertarse, ¿vale? Entonces, estos son los mínimos 4 que yo les recomiendo. Puede ser también un horario para hacer las tareas o labores del hogar, un horario para, ¿cómo se llama? Para juegos, diferentes cosas, ¿ok? Pero los básicos, repito, es un horario para dormir, un horario para comer, un horario de higiene personal y el horario de, ¿cómo se llama? De escuela, ¿vale? Ok, ahora vamos a entender que una vez que yo ya empiezo a armar estos hábitos, yo ya empiezo a ver que mi hijo va a empezar a seguir estas reglas. Una vez que mi hijo empieza a seguir estas reglas, lo que tengo que darle es seguridad. Y esta seguridad es saber cómo mi hijo va a estar contento, cómo yo voy a estar contenta o contento con el rendimiento de mi hijo. Entonces, yo sí le tengo que decir, mi amor, me encanta cuando tú te sientas a ver tus clases, haces tarea y participas. Me haces la mamá más feliz. Aquí les voy a dar un tip importante. Nuestros hijos, y esto es aproximadamente todo lo que es la primaria, ¿ok? Nuestros hijos van a hacer las cosas principalmente para darnos gusto. Si nosotros creemos que a nuestro hijo le encanta la escuela porque es algo que le gusta, no se lo crean del todo. A nuestro hijo le encanta la escuela porque a él lo que le encanta ver es que a nosotros como papás nos gusta que él se esfuerce por hacer las cosas. Entonces nuestro hijo va a buscar siempre nuestra satisfacción, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a generar en nuestro hijo es que nosotros nos sentimos orgullosos y nos encanta ver que él se esfuerza en la escuela. ¿Para qué? Para que entonces él crea que lo más importante es poder dar gusto a mi papá. Le doy gusto a mi papá o a mi mamá cuando yo me esfuerzo, entonces me voy a empezar a esforzar. Ya en la secundaria y en la prepa, lo que el niño va a estar buscando es su trascendencia, es poder ser cada vez mejor.
Entonces tengo que empezar a decirle o empezar a retarlo para que mi hijo empiece a enfocarse más en dar un resultado, ¿vale? Entonces, en primaria le tengo que decir que me encanta verlo hacer las cosas, y en secundaria y en prepa es tratar de retarlo, tratar de que esa enseñanza que él está aprendiendo sea aplicable a la vida, sea aplicable a un estilo de vida, ¿vale? La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esta parte motivacional? Vamos a entender que hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La intrínseca es esa motivación interna, lo que me mueve, lo que me hace ser y seguir adelante. Y la motivación extrínseca es como que esa zanahoria a la cual yo quiero ir, ese premio al cual yo quiero conseguir y por eso es que yo quiero desarrollarlo. La clave de desarrollar motivación, la clave para motivar a alguien es esta simple pregunta. Y esta pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quiero que mi hijo saque buenas calificaciones? ¿Para qué quiero que mi hijo tome clases? ¿Por qué? Porque en el momento en que yo encuentro la respuesta del para qué, entonces voy a ir entendiendo cuál es la necesidad que yo tengo y la necesidad de mi hijo. Por ejemplo, cada vez que tu hijo te diga, mamá, ya no quiero estar a clases, mamá, no me quiero conectar, mamá, no quiero tomar clases, mamá, no me quiero dormirme más, ustedes pregúntenle, ¿para qué quieres dormir más? Para descansar. Ah, entonces lo que tú necesitas es descansar, por lo tanto tenemos que dormirnos temprano, no tenemos que dormirnos tarde. Y entonces van empezando a desarmar un poco esas afirmaciones que empiezan a hacer los niños. Entonces, la clave para empezar un proceso motivacional es entender para qué. Cuando yo respondo el para qué, ya puedo entender cuál es mi necesidad y entonces ahora sí, trabajar para ello. ¿Ok? La que sigue, por favor. Vamos a ver que el bajo rendimiento que nuestro hijo va teniendo se debe a este proceso emocional. Uh-huh. ¿A qué me refiero con este proceso emocional? Las emociones son lo que mueve todo. Toda la raíz de todo comportamiento, la raíz de todo lo que ustedes hacen, es a partir de las emociones. La base de todo son las emociones. Si ustedes vieron la película de Intensamente, si no, véanla. En esta película de Intensamente se ve perfectamente cómo las emociones son las que van controlando las acciones de nuestros hijos. Entonces, realmente solo tenemos 4 emociones importantes, que son las básicas y son las que vamos a trabajar, que es el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. ¿Okay? El miedo son movimientos impulsivos. Cada que su hijo haga un movimiento impulsivo, como por ejemplo aventar la computadora, gritar, que es un movimiento, un solo movimiento, impulsivamente, o sea, muy fuerte, muy efusivo. Por ejemplo, si el niño hace, ya no quiero, y nada más dice, ya no quiero, está haciendo un movimiento impulsivo y es desde el miedo. Desde este miedo, lo que nosotros tenemos que entender es que el miedo parte de la duda. Siempre que tengo duda, me voy a estar yendo sobre el miedo. Lo que tengo que ayudar o para quitarle el miedo a mi hijo es darle certeza. Tal vez ahorita ustedes vean que sus hijos empiezan a tener conductas que antes no tenían, que son muy impulsivas. Es probable que empiecen a tener miedo de esta situación de la pandemia. Para romper el miedo, para quitar ese miedo, lo importante que tenemos que hacer es empezarle a dar certeza de las cosas. Por eso es importante enseñarles a nuestros hijos, como yo les decía, esta parte de hábitos. En esta parte de hábitos, ustedes lo que van a empezar a generar es una agenda. Enséñenle a sus hijos a llevar una agenda. ¿Qué significa una agenda? Hijo, acuérdate que tenemos clase de 8 a 12, de 8 a 2. Tu primer clase es esta, tu segunda clase es esta, tu tercer clase es esta. Una vez que termine la escuela, vamos a hacer la comida nosotros, vamos a comer, vamos a hacer esto. Empezarle a dar certeza. Cuando el niño tiene certeza de las cosas, deja de tener miedo. Una vez que nosotros rompemos el miedo,
los movimientos empiezan a ser un poco más explosivos. Esta parte de los movimientos explosivos es la ira. La ira no es estar enojado, sino es un estado de euforia. ¿Por qué? Porque la ira ya me da certeza. La certeza ya me da la razón de lo que tengo que hacer. Entonces empiezo a actuar de forma explosiva. Y es esta forma explosiva la que me va a llevar a que mi hijo empiece a estar motivado, ¿vale? Cuando nuestro hijo está motivado, está en esa zona. Esa zona se le conoce el estado de flow, el estado de flujo, donde él empieza por sí solito a querer participar más. Está ahora sí que en el momento en que nosotros lo queremos, ¿ok? Pero si las cosas no le salen como él quiere, va a empezar a enojarse muy rápido. Cuando su hijo se empiece a enojar muy rápido, lo que nosotros tenemos que hacer es que no haga movimientos, no peleen con él, dejen que él saque toda su ira, dejen que se canse, y una vez que se canse, él va a entrar en un estado de tristeza. Tristeza no es llorar, no es algo malo. Acuérdense de la película, la tristeza también es importante para poder entender nuestra vida, porque son estados reflexivos, ¿ok? Entonces, cuando nuestro hijo está tranquilo, está reflexionando. Cuando ustedes, y aquí va un tip, cuando ustedes estén peleando con sus hijos y sus hijos estén peleando con ustedes, no discutan con ellos. Dejen que hable y ustedes cállense. No discutan. Cuando su hijo ya se calle y se calme, entonces empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque cuando su hijo se calla, ya está en un estado reflexivo y ya pueden conversar. Si su hijo sigue peleando, está en un estado explosivo, acuérdense que tiene la certeza. Tener certeza no significa que tengan la verdad, sino significa que van a ser obsesivos y van a ser tercos como una mula porque ellos tienen la razón. Entonces, tienen que pasar un estado reflexivo para que el niño entienda que no tiene la razón, ¿ok? Entonces, no discutan, dejen que el niño hable y cuando se calme, entonces ustedes ya pueden hablar, ¿vale? Y por último, ya que el niño está reflexionando, te va a empezar a tener movimientos creativos, va a empezar a tener pensamientos y acciones creativas. Aquí ya está sobre la alegría, aquí es cuando ya podemos empezar a motivar a nuestro hijo para que empiece ahora sí a conseguir más objetivos y quiera ir por más y más y más, porque ya está en ese momento de adaptación, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver que si las emociones no fluyen, como les acabo de decir, que empieza a tener miedo, después ira, después tristeza, después alegría, y así el ciclo completo, es porque hay un bloqueo en las emociones. Entonces, aquí es cuando baja el rendimiento. Cuando está desde el miedo, los bloqueos se van a mostrar a través de postergar las cosas, de decir, mañana lo hago, ay, luego lo hago, y desensibilización. Y la desensibilización es, si no haces la tarea te van a poner 0. Ah, pues no importa, al fin me recupero en el siguiente parcial, o me recupero en la siguiente tarea, o al fin las tareas no importan tanto. Cuando su hijo esté teniendo estas conductas, es que tiene miedo, tiene dudas. Tenemos que encontrar qué duda tiene y entonces ayudar a resolverla para que él empiece a fluir, ¿vale? Si está enojado, entonces va a hacer introyectos o proyecciones. ¿Qué significan los introyectos? Significa que todo me echo yo la culpa. Es cuando su hijo dice, ay, es que soy un tonto, no sé, yo soy un baboso, a mí no me sale nada, no soy un tonto, y se empieza a echar la culpa él solo de todo lo que pasa. Ajá. O no se hace responsable de nada y entonces le echa la culpa, es que es culpa de la maestra que me tiene mala fe, es que es culpa de mis compañeros que no hicieron su parte, es que es culpa de todo, y entonces no se hace responsable de sus actos. Y entonces está bloqueado desde la ira. Tiene certeza de las cosas. ¿Qué significa que tenga certeza de las cosas? Significa que él cree tener la razón y por eso es que o echa la culpa a alguien más o se echa la culpa a él mismo. Lo que tenemos que hacer entonces en esta situación es, como tiene certeza, es llevarlo a reflexionar, es llevarlo a que, a ver, vamos a analizar las cosas, mijo. ¿Por qué dices que? Claro que no, vamos a hacerlo paso por paso y lo que tenemos que ir haciendo es que él poco a poco vaya bajando esa intensidad con la que él está viviendo las cosas.
Lo vamos a ver un poquito más al rato, pero se los adelanto. Cuando nosotros empezamos a tener mucha intensidad, cuando nosotros presionamos mucho a nuestro hijo, su autoconfianza va bajando. Entonces tenemos que presionarlo menos para que él pueda reflexionar más y tener más autoconfianza. Cuando nuestro hijo está bloqueado en la tristeza, empieza a ser como que depresivo y todo muy triste, es porque empieza a deflectar las cosas, a tener una deflexión. Esa deflexión significa que él empieza a como que a que se le resbale todo, así como de no quiero hacer nada. Oye, pero a ti te gusta jugar mucho. Sí, pero ahorita no quiero. Oye, pero esto, luego lo hago. Y como que empieza, como que se le resbala todo, entonces está deflectando y es porque está triste. O está retroflectando y la retroflexión significa que empieza a hacer muchas cosas menos la que le mandaron. Entonces, por ejemplo, es el típico ejemplo de esto es cuando lo sientan a hacer tarea, él empieza a hacer dibujitos, empieza a aventar cosas, empieza a dibujar cosas y empieza a hacer todo menos su tarea. Entonces, esto significa que está reflexionando de más. Lo que necesitamos es empezar a trabajar con él y ayudarlo a que él deje de pensar y empiece a actuar más. Por lo tanto, aquí es cuando tenemos que empezar a ayudarle a hacer la tarea, empezar la tarea con él para que él entonces siga y vea que no es tan difícil hacer la tarea como él cree. Porque aquí, en esta parte de la tristeza, es exactamente como en la película de Intensamente. Se siente solito y que nadie lo comprende y se aísla. Lo que tenemos que hacer, acuérdense en la película, ¿qué hizo Alegría ¿cómo se llama? Para jalar a Tristeza y que Tristeza pudiera generar cosas importantes e interesantes? Empezó a convivir con ella, le empezó a ayudar, ¿vale? Entonces tenemos que ayudar a nuestro hijo. Cuando nuestro hijo está muy alegre, a veces se pasa de alegre y empieza en esa parte de la confluencia o la fijación. Y la confluencia significa que él empieza a echar relajo y no se hace responsable de lo que tiene que hacer y solo empieza a echar relajo. Ajá, empieza a hablar con todo mundo, con la abuelita, y le cae bien a la abuelita y se engancha con la mamá y se engancha con el amigo y con el hermano y la tarea, bien, gracias. ¿Ok? O está en esta parte de la fijación y esta parte de la fijación significa que empieza a decir, no, 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 y me tiene que salir perfecto la tarea y empieza a ser perfeccionista. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es que él empiece a hacer la tarea y retarlo a que haga cada vez mejor la tarea o retarlo a que haga otras actividades aparte de su tarea. ¿Para qué? Para que él siente ese reto y entonces es decirle, a que no acabas la tarea rápido para jugar. Claro que sí. Y entonces aquí el punto importante es que todos los niños son por naturaleza competitivos, les encanta competir, entonces rétenlo para que él empiece a desarrollar esa parte competitiva, ¿vale? Con los adolescentes sí es un poquito diferente, porque en esta parte de la alegría, lo que nosotros tenemos que empezar a buscar es entender cuál es la necesidad o qué es a lo que necesita el adolescente. Ajá, cuál es su necesidad. Y entonces ahí nosotros tenemos que retarlo para ir sobre esa necesidad. A lo mejor su necesidad es hablar con su novia. Entonces es, ok, te reto a que termines rápido tu tarea para que puedas hablar con tu novia o enséñale a tu novia o enséñale a tus amigos cómo se hace esto. Ahí es un poquito más complejo, pero tiene que ver mucho con la particularidad de sus hijos, ¿vale? Entonces encuentren qué es lo que mueve el para qué de sus hijos adolescentes y entonces sobre ello van empezando a retar, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, vamos a ver y ahora cómo vamos a ir desarrollando, cómo vamos a desarrollar la motivación en nuestros hijos ahorita que están en clases en línea. Hay una metodología muy buena, que se llama homeschooling. El homeschooling es el papá o un tutor le enseña al hijo desde casa. Es muy diferente a las clases en línea que ustedes tienen, ¿ok? Muy diferente. El homeschooling es un maestro en casa. Aquí lo que yo les recomiendo es que ustedes
ustedes puedan montar un sistema muy parecido al del homeschooling con sus hijos. ¿A qué me refiero? Sus hijos necesitan un acompañamiento para poder aprender. Nadie aprende por sí solo. Y si la clase es aburrida, muchísimo menos. Entonces, lo que ustedes tienen que generar en casa es que ustedes se tienen que volver un monitor, una extensión, una ayuda del profesor que está en la pantalla. Ustedes se tienen que convertir en los guías de sus hijos. Sé que lo que les estoy diciendo es complicado porque ustedes también tienen muchas actividades en casa. Yo también tengo a mi pequeña, mi esposa y yo estamos tratando de llevar las clases con nuestra pequeñita y es muy complicado porque ella también trabaja y no tiene tiempo de atender a la niña y yo también. Pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en este guía. Y este guía, la parte importante es que el homeschooling parte de la mayéutica socrática. ¿Qué significa esto de la mayéutica? La mayéutica significa que nosotros vamos a generar una necesidad de nuestro hijo de aprender a través del planteamiento de problemas. ¿Ok? Planteamiento de problemas. ¿Qué significa entonces esto? Que yo voy a empezar a ponerle situaciones o problemas a mi hijo que quiero que resuelva en la vida real. Por ejemplo, algo que me ha funcionado o que nos funcionó muchísimo con un sobrinito es que yo iba al mercado con mi sobrino y mi sobrino estaba en cálculo mental, empezaba a hacer operaciones con la mente. Entonces me lo llevé al mercado y le dije, va, si le atinas a cuánto voy a pagar, entonces yo te compro un dulce, un helado y lo que tú quieras. Pero si no le atinas, entonces tú me pagas un helado. Y entonces íbamos ¿cómo se llama? Íbamos al mercado y pedía 1 kilo de limón, 1 kilo de esto, 1 kilo de esto, 1 kilo de esto, 1 kilo de esto. Y ¿cómo se llama? Y le decía, ok, ya viste todo lo que pedí, ya viste los letreros, ¿cuánto voy a pagar? Y entonces yo le decía al señor, ¿cuánto le debo? Me decía, 50 pesos. Y entonces mi sobrino empezaba a hacer esta parte. Entonces yo le planteé ya un problema y él empezó a resolverlo en esta parte matemática. Otro ejemplo que se me ocurre es, oye hijo, ¿cómo puedo yo resolver? ¿Cómo puedo yo hacer un texto donde le puedo decir a alguien que tengo una duda de las cosas? ¿Qué tengo que hacer? A ver, te reto a que me digas cómo puedo hacer yo una carta para decirle a la maestra una inquietud que tengo, una duda que tengo. Y entonces nuestro hijo va a empezar a decir, ay mamá, pues muy fácil, tienes que hacer una oración interrogativa. Ah, ¿y cómo se hace una oración interrogativa? ¿Qué necesita tener o qué lleva y cosas así? Entonces le planteo un problema para que mi hijo tenga la necesidad de explicarme. Al momento de explicarme, él ya va empezando a tener como que esa inquietud de saber cada vez más. O por ejemplo, en historia, ustedes le pueden decir, oye, leí algo interesantísimo sobre los mayas. ¿Tú qué sabes de los mayas? Y entonces empezar a generar ese planteamiento para que él vaya investigando cada vez más. El chiste es el poder generar en nuestro hijo curiosidad. El homeschooling es curiosidad, generar curiosidad. ¿Cómo vamos a enseñar? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es enseñar lo que conocemos. No podemos enseñar algo que no conocemos porque al final del día, pues es algo ilógico. Entonces, si ustedes no saben algo del programa o de las clases o del temario que se está dando, no se metan en problemas. Pregúntenle a la maestra qué es para que ustedes puedan conocer. Ajá. Y para empezar a generar curiosidad, plantéenle algo que conocen a través de esas anécdotas o de esas experiencias. Por ejemplo, cuando ustedes, ahora sí que un diálogo que es motivador es a través de las anécdotas. Entonces yo me acuerdo que cuando era chiquito me enseñaron las operaciones así o me enseñaron la revolución así y entonces decir, ay mamá, a mí me la están enseñando así. Hablen mucho con sus hijos desde las cosas que conocen y desde esa experiencia, ¿ok? Que tenga un sentido práctico. Si no tiene un sentido práctico, si el niño no ve la practicidad, si no ve cómo aplicarlo en el día a día,
entonces no va a querer, no se va a motivar, porque acuérdense que la motivación son acciones de adaptación hacia una necesidad. Entonces, si el niño lo puede aplicar, entonces va a querer aprender más y más y más y más. Entonces, si no lo puede aplicar, si no sabe cómo aplicarlo, entonces ahí ya valió porque no le va a encontrar ese sentido, ¿vale? Después deja que el niño se mueva con libertad. No le exijas nada, sino que el niño te vaya generando o te vaya empapando de lo que él va aprendiendo. Si tu hijo empieza a hablarte solo de videojuegos o solo de caricaturas o solo de una cosa de cómics o de un solo superhéroe o algo así, no lo limites. Empieza a ver qué te está diciendo, lee, investiga de ese videojuego, de ese superhéroe, de ese cómic, de esa caricatura y empieza a ver cómo puede él aplicar lo que está viendo en la escuela en ese videojuego, en esa caricatura, en ese libro, en esa cosa que le importa al niño. Entonces, ahí es donde vas a empezar a anclar ese sentido práctico a eso que a él le encanta para empezar a generar esa parte motivacional, ¿vale? Y todo parte de la observación. Entonces, observa qué es lo que le gusta a tu hijo, qué es lo que le apasiona y empieza a involucrar sus materias en eso que le apasiona, ¿vale? La que sigue, por favor. Y aquí es lo que yo les explicaba, cómo se desarrolla el rendimiento. La intensidad tiene que ver mucho con las relaciones, cómo te relacionas con tu hijo. Entonces, esta intensidad y esta relación va inversamente proporcional a lo que es la autoconfianza. ¿Qué significa esto? A poca intensidad, la autoconfianza de tu hijo es mucha, pero a mucha intensidad, cuando tú le empiezas a exigir mucho, su autoconfianza empieza a bajar. Que tenga mucha autoconfianza es malo porque empieza a ser ese niño exhibicionista y ese niño que cree que todo lo puede y posterga todo y deja todo para después, se desensibiliza y empieza a decir, ay, pues yo puedo y no hay problema. Entonces tengo que apretarlo un poquito para que llegue a la madurez. Pero si yo empiezo a ver que mi hijo empieza a estar muy presionado y empieza a confiar poco en sus habilidades, entonces tengo que dejar de apretar el acelerador, tengo que bajarle la intensidad, tengo que empezar a exigirle un poquito menos para que él empiece a ganar un poquito más de autoconfianza. La clave de todo es que yo voy a bajar la intensidad, pero no voy a bajar la exigencia del resultado, que tiene que ver con las experiencias. Entonces, yo tengo que generar en mi hijo muchas experiencias para que él empiece a tener mejores resultados. ¿A qué me refiero con más experiencias? A que él tiene que empezar a experimentar cada vez más las cosas, que él empiece a experimentar y empiece a ver la practicidad de lo que está aprendiendo para que él empiece a encontrar que el resultado no es solo sacar 10 en matemáticas, sino que también me puede ayudar a hacer cuentas más rápido, que me puede ayudar a facilitar la vida, que me puede ayudar a hacer otro tipo de cosas. Entonces tenemos que encontrar la practicidad en lo que nuestro hijo está aprendiendo, ¿vale? La que sigue, por favor. Y aquí viene algo sumamente importante, que es este detalle fino. ¿Cuál es el detalle fino? Busca que el conocimiento que se desarrolle te lleve a uno nuevo y así generar una cadena de conocimiento. ¿A qué me refiero? Esta fórmula que tienen en pantalla es la fórmula de la relatividad, que significa la parte de la energía. Significa, y esto lo dijo Albert Einstein, que energía es igual a masa por la constante de la velocidad al cuadrado. ¿Esto qué significa? Que para yo generar energía, para yo generar esa vitalidad que quiero que mi hijo tenga, tiene que tener dos componentes importantes. Uno es la masa. Y la masa, pues soy yo, soy una masa. ¿Ok? Y la constante de la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Un objetivo se define un lugar al que quiero llegar en un tiempo determinado. Entonces, distancia sobre tiempo es igual a velocidad y distancia sobre tiempo también es igual a un objetivo. Entonces, yo tengo que plantearme objetivos.
Pero ojo, el objetivo no puede ser lineal porque tiene que ser al cuadrado, si no, no se da la energía. ¿Qué significa elevarlo al cuadrado? Significa que el objetivo que yo me pongo me tiene que llevar a uno nuevo, a uno nuevo y a uno nuevo. Por ejemplo, quiero aprender las oraciones, quiero aprender las oraciones exclamativas. ¿Para qué? Para poder hacer un cuento. ¿Para qué? Para que me pueda yo expresar mejor. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda entender mejor la historia, pueda construir historias, y el construir historias me lleva a que tengo que aprender historia para tener más herramientas y me tiene que llevar a esto. Entonces, un objetivo me tiene que llevar al otro y al otro y al otro. Un conocimiento me tiene que llevar a uno nuevo, a uno nuevo y a uno nuevo. ¿Vale? Entonces, lo importante es ir ligando conocimiento tras conocimiento, porque así es. Si a mí me encanta la pizza, puedo decir, ¿de dónde viene la pizza? De Italia. Ah, ¿y qué hay en Italia? Ah, pues en Italia está el Coliseo Romano. Ah, ¿y qué es en el Coliseo Romano? Ah, donde vivían los romanos. ¿Y qué es Roma? Ah, Roma es esto. Y entonces se va a ir ligando un conocimiento con el otro. ¿Vale? Esto es importantísimo. Y es lo mismo en su vida diaria. ¿Ok? Si ustedes dicen, ay, yo quiero comprar un coche. ¿Para qué quieres comprar un coche? Ah, para transportar a mi familia. Ok, ¿para qué quieres transportar mejor a mi familia? Para que después esto. O sea, no es nada más comprar un coche y ya, sino tienen que encontrar el para que la fórmula se eleve al cuadrado. ¿Vale? Por favor. No seas malitas, Mari. La que sigue, porfa. No sé si me congelé. Ahí está, perfecto. ¿Qué es lo importante en el homeschooling? Lo importante es saber buscar la información, apoyarse del maestro, de expertos. Una más, que es que es una más, Mari, porfa. Bueno, les voy explicando otra vez. Es importante que se empiecen a empapar de experiencias. Por eso, la parte fundamental o la parte importante, eso. Ahí, gracias, Mari. Lo importante es que ustedes puedan apoyarse de los maestros. ¿Para qué? Para que yo pueda ir buscando información y poder ayudarle al profesor desde este planteamiento de problemas, de cómo voy a poder buscarlo en la parte importante ya en la vida diaria. Entonces, si yo sé cuál es el objetivo de la materia, es para mí más fácil empezar a diseñar actividades y poder acercarme más y poder acercar más a mi hijo a lo que yo estoy buscando. Por eso es importante empezar a buscar expertos que también me empiecen a explicar a mí, pero que también le puedan explicar a nuestros hijos. Y aquí la clave de todo esto es lo importante, es generar curiosidad en nuestros hijos. Nuestros hijos van a aprender a partir de la curiosidad y se van a motivar a partir de la curiosidad. Entonces, tenemos que despertar curiosidad en nuestros hijos para que ellos en nuestras casas empiecen a querer buscar más información, ¿vale? Y por eso es importante que ustedes se vuelvan el alumno de su hijo, para que su hijo Parece que sí, doctor, se le está trabando.
Una disculpa, me sacó, discúlpenme, retomo. Eh, disculpas, perdónenme. Aquí lo que yo les comentaba es que lo importante, por favor, la que sigue. Bueno, bueno, Se oye congelado, doctor. ok, ok, déjenme muevo un poquito. Voy a tratar de moverme para tener mejor señal, ¿vale? Eh, espero que ahí ya. Ya se escucha. Ok, excelente. Retomo rápido, ¿vale? Acuérdense, el detalle fino y la parte esencial es crear curiosidad, ¿ok? ¿Cómo puede fracasar un sistema de homeschooling? La forma en que puede fracasar es si el guía, en este caso ustedes, insisten o fuerzan una cadena de conocimiento o quieren imponer una cadena de conocimiento. ¿A qué me refiero? Si ustedes quieren imponer a fuerzas algo que ustedes quieren, pero el niño no, entonces el niño en automático va a bloquear y no les va a hacer caso. Aquí la parte importante es que ustedes generen curiosidad, solo tiren preguntas de, ay, a mí me encantaría saber cómo se generó la cultura olmeca, ay, a mí me encantaría saber cómo es un trinomio cuadrado perfecto, ay, a mí me encantaría esto, y que el niño empiece a enganchar una cadena y que le empiece a seguir. Si ustedes quieren imponer algo, en automático el niño se va a frenar y no va a querer empezar a desarrollarse con ustedes, ¿ok? Entonces, la clave de todo esto es no imponer. Para eso ya están los papás, para eso ya están los maestros. Ustedes van a ser ese guía, ustedes van a ser esa parte en la cual el niño adora aprender para enseñarles a ustedes, ¿ok? Para comentarles a ustedes. Entonces, ustedes no busquen a fuerzas una cadena o ¿cómo se llama? Una cadena de conocimiento o un tema en particular, sino que empiecen a generar varios, pero sí lo que va a ser importante ustedes como guías es que estén al pendiente de lo que sus hijos ven, de lo que sus hijos les encanta, y a partir de ahí empiecen a buscar cómo empezar a meter las materias en eso que a su hijo les apasiona. La que sigue, por favor, Mari. Aquí vamos a ver cómo es un diseño de una actividad para esta parte del homeschooling, ¿vale? ¿Cómo se diseñaría o cómo yo diseñaría esta parte ¿cómo se llama? De una actividad? Estos son los objetivos. En español es emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. En matemáticas es comprender, respetar, expresar e interpretar la información matemática. En ciencias naturales es la comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica. Todos estos objetivos fueron sacados de la guía de estudio de la SEP, ¿ok? En geografía es manejo de la información geográfica. En formación ética y cívica es el respeto y la valoración de la diversidad. En educación física es la expresión y desarrollo de habilidades y destrezas. Y en educación artística es expresión del cuerpo mediante la danza. Esto es de quinto de primaria, ¿vale? Vamos a la que sigue, por favor. Estos son los objetivos. Entonces, yo ya sé cuáles son los objetivos. Ah, regrésate una más, Mari. No sé si sí la puse. Ok, 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 ok. No, 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 está bien, está bien, está bien. Sí, estaba bien esa. La penúltima.
Ok, es que les puse el ejemplo en el manual que les van a hacer llegar. Entonces, pero ahorita les voy a explicar cómo se hace. La que sigue, Mari, donde estaba todos los objetivos. Ok, vamos a hacer una dinámica. Ajá. La dinámica es, yo se las voy a construir ahorita. ¿Cómo se hace? De todos modos, les digo, en el manual se las puse escritas, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahorita es esta actividad y vamos a poner que un ejemplo muy, ahora sí que muy claro. Sus hijos les encanta ahorita, vamos a poner, este, vamos a poner a los Avengers. No, otro, porque el ejemplo fue de los Avengers. ¿De cuál, perdón? Algo que les gusta a los niños ahorita. Roblox. 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 ¿Qué son los Roblox? Se llama Roblox. Con R, Roblox. Ya sé cuál. Sí, ya sé cuál es. Sí. Ok, en los Roblox, lo que yo tengo que aprender es que en español emplea el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Entonces yo lo que voy a hacer es, ok, hijo, enséñame a jugar Roblox, pero me lo vas a hacer en forma de manual. Ajá. Y ya que me hagas un manual, me lo vas a explicar. Ahí ya estoy aplicando la parte de español. En matemáticas es comprender, respetar y expresar interpretar información matemática. Entonces le voy a decir, ok, hijo, ¿cuántas aldeas, cuántas cosas tengo que empezar a desarrollar? Y necesito que me las empieces a multiplicar rápido para que nosotros podamos construir cada vez más. Necesito que también lo hagamos en cubos o hagamos en conos, cómo se hace mejor las cosas. Entonces empezar a que él empiece a interpretar la información en ese sentido. De, ok, ¿cuántos tenemos que hacer? 2 más 2 por 4, por 5, por cuánto, para que podamos tratar de encontrar esa forma. En ciencias naturales es comprensión de fenómenos y procesos naturales. Es qué está pasando, qué animales hay, qué animales podrían vivir en esta parte que estamos construyendo. En geografía es, ok, ¿cuántas montañas? ¿Por qué esta montaña? ¿Y esta nube, qué tipo de nube es? ¿Y esto cómo es? En historia es, ok, ¿qué hubiera pasado en la revolución? ¿Cómo podemos hacer la revolución en estos Roblox? Después podemos poner cuál es la información ética, respeto y valoración. Ok, entonces, acuérdate, tenemos que respetar tiempos y tenemos que respetar también edades y tenemos que respetar todo. Así es que solo vamos a jugar 1 hora, no más de 1 hora, ok, respetamos ahí, ya estoy metiendo la parte de formación. La educación física es, ok, ¿cómo saltarías aquí? Y vamos a saltar sobre esto, y ahora agáchate, y ahora sube. ¿Cómo te moverías dentro del juego si tú fueras parte de? En educación artística es la parte de, vamos a expresarnos, vamos a bailar, vamos a hacer señas para que tú también me mandes información y yo lo puedo hacer desde mi teléfono y tú desde el tuyo. Entonces, es tratar de empezar a entender cómo podemos ir relacionando lo que a nuestros hijos les gusta a partir de el objetivo de. Y entonces vamos viendo tema por tema y vamos a tratar de insertarlo en cada una de las actividades y de los juegos que les gusta a nuestros hijos. ¿Vale? El secreto es ir entendiendo esta parte. Y todo no puede que no todo lo hagan en una sola actividad, porque pueden empezar simplemente con español. Como les decía, a ver, hazme un manual para que yo entienda qué es Roblox y pueda jugar contigo. Y ya que lo entendí, ya que expresé, ya que entendí cuál es el juego, entonces ya puedo ir metiendo otras materias, ¿vale? Acuérdense que solo podemos expresar desde lo que conocemos. Si no conocemos lo que les gusta a nuestros hijos, entonces no podemos meternos en su mundo, y si no nos podemos meter en su mundo, muchísimo menos entender sus necesidades, y si no entendemos sus necesidades, entonces no podemos generar hábitos, y si no generamos hábitos, la motivación se pierde. ¿Vale? No sé si tengan alguna duda. Ahora sí, abro el foro para ver si tienen alguna duda Sí, en estos doctor. 10 minutos.
Adelante, adelante, No Annalisa. es duda. Ay, muy amable, Adelante. gracias, doctor. Doctor, a mí me gustó mucho su plática, todo muy excelente, la verdad. Y creo que, como usted menciona, las rutinas son importantes, la curiosidad, pues la motivación que le hacemos a nuestros chicos y demás. Todo eso es perfecto. Pero aquí mi pregunta sería, ¿cómo motiva la escuela en el aprendizaje? Porque vea, usted habló de transversalidad. Ahorita al final usted habló de transversalidad con lo del ejemplo de Roblox o como se mencione. Fue transversalidad, doctor. Usted menciona un aprendizaje lúdico. También hace referencia a la selección de los aprendizajes significativos y hace referencia mucho a lo que es la curiosidad. Y efectivamente, como docentes, eso es lo que se tiene que trabajar. Entonces, aquí más que motivar a nuestros hijos, porque la verdad yo sí entré a esta plática, mi hija la verdad sí tiene excelentes calificaciones, le gusta la escuela y demás, pero llegan momentos en que ella ya no se quiera conectar porque ya, o sea, ya la situación de la pandemia ya rebasó los límites de las emociones. Y aunque nosotros los ayudemos, como usted menciona, a canalizar las emociones, les ayudamos con la convivencia, con juegos, actividades, con estímulos, porque usted también hace referencia a lo que son los estímulos. Creo que también aquí juega una parte muy importante lo que es la escuela. ¿Por qué razón? Vuelvo a lo mismo. Usted al final puso un ejemplo buenísimo de transversalidad. Y en las escuelas públicas, doctor, trabajamos lo que es la selección de los aprendizajes significativos. Precisamente por eso, para no saturar a los alumnos de información. Y en este caso, pues yo entiendo a los docentes que tienen que llenar los libros de SEP, que tienen que llenar los libros de editorial, que tienen que llenar a lo mejor las libretas, pero no se ponen a pensar en que no estamos de manera presencial y de igual manera lo siguen evaluando con participación, con exámenes orales, o sea, con todo como si fuera todavía presencial y no se ponen a ver que estamos a distancia, como usted menciona, estamos trabajando en un homeschooling. Entonces, esa situación creo yo que sí se tiene que, o sea, esta plática tan motivante, tan bonita que usted hizo, creo yo, sí es importante pues retomarla a lo mejor en un consejo técnico en la escuela para que ya por lo menos este último